Bueno, vamos a comenzar con el ejemplo 6, el examen de nivel 6. Me pidieron, por favor, que explique cómo es el truquito para llegar al main que está explicado en los tutoriales. Si uno no tiene identificado el main y está, digamos, no sabe dónde está, en los programas que tienen main, lo que hay que hacer es ir a View, Names y buscar argv, argc o alguno siempre de las los punteros, que está puntero argc, puntero argv, busca o acá cualquiera de estas. Entonces uno busca referencias, por ejemplo esta argc, busca las referencias con x y entonces llegas a un call que es justo esto, aquí está justo esto, como es este call, que donde obtiene los valores de los argumentos y después los pasa al main. Entonces uno siempre buscando referencias a argc, argv va a encontrar el call al main, aunque acá no se llamará main, tuviera un valor numérico o lo que sea, no estuviera detectado, entonces llegaríamos igual, porque argv y argc siempre están detectados. Entonces siempre encontraríamos este bloquecito donde tendríamos la llamada al main. Bueno, entonces empezamos con el reversing. Bueno, vemos acá lo de siempre, aunque tiene algunos cambios, pero sigue dentro del sistema del tema más o menos parecido, que son todos sencillos. Tenemos la parte roja, la parte verde cuando chequea si está el archivo example.txt, que lo vamos a crear. Vamos a ir acá a examen level 6, si hay algunos anteriores de estos los vamos a borrar para que hacerlo de cero. Y bueno, vamos a crear el archivo example.txt vacío, nuevo documento de texto example.txt, lo abrimos en el HXD, ahí está. Y bueno, empezaremos a revisar despacito. Tenemos como antes, ahora de vuelta vemos las variables en el stack, no hay como en el ejercicio anterior 5 un malloc y digamos reservar la memoria para la estructura en el heap. Acá la estructura está en el stack nuevamente. Vemos que tenemos un call acá inicial que antes no teníamos, en el cual le pasa el puntero al inicio posiblemente de este buffer o de la estructura, habría que ver. Si vamos a ver dentro del call vemos que hay, como siempre, el puntero, este var 4 va a ser, lo vamos a ir renombrando. Vemos, pero al mirar vamos a ver, vemos que está el famoso registro más offset 1.98, 1 a 0, 1 a 4. Eso quiere decir de que dest, el puntero que se pasa, el puntero a dest que se pasa aquí es el inicio de una estructura. Entonces podemos ya directamente, vemos que los offsets son grandes, 1.98, 1 a 0, 1 a 4, y sabiendo que se reservó en el stack 1 a 8, vemos que prácticamente toda la zona de variables corresponde a la estructura, porque hay offset prácticamente a cualquier parte de cualquiera de estas variables. Dentro, o sea, el espacio reservado es 1 a 8 para las variables y hay offset 1 a 4, 1 a 0, quiere decir que todas corresponden a la estructura. Entonces vamos a ir, vamos a armar la estructura. Primero vamos a hacer, vamos a armar la estructura, pero antes vamos a ver que como antes hay un buffer acá de 200 de este y acá hay otro de ST que se inicializan con el memset. Entonces vamos a ir acá y los vamos a identificar primero 200, el otro DST antes de armar la estructura, este 200 también. Le vamos a poner buffer 1 y buffer 2, así se identifican bien. Buffer 1 y este otro es buffer 2, buffer 2. Y ahora sí, vamos a marcar toda la zona del stack hasta antes del EVP guardado, y vamos a hacer create extract from selection para que cree una estructura de ahí. Y vemos que ahora sí, si vamos a la pestaña estructuras, vemos que le podemos poner myStruct, le vamos a poner que es del tipo myStruct. Ahí está, myStruct.
Bueno, y dentro tiene los buffers, estas variables, acá hay otro que no está definido, que bueno, lo podemos definir como un deword por si acaso, para que quede vacío, y tenemos todo cubierto el stack. Volviendo entonces al stack, vemos entonces que tenemos, ahora acá tenemos que renombrarlo porque quedó con el nombre de lo primero que tiene la estructura, que es buffer1, que es la primera variable que tiene, entonces le vamos a poner struct, o stru, le vamos a poner para que sea, vemos que es una estructura. Es una estructura llamada, la variable llamada stru, del tipo myStruct. Porque uno puede tener, por supuesto, muchísimas estructuras. Acá hay varias. Puede ser una estructura de tipo cualquiera de estas que hay acá. Bueno, entonces ya tenemos la estructura. Entonces vemos que en el primer call, en la primera función que hay, le pasa un puntero. Este SX es el puntero a la estructura. Vemos que se pasa por registro. O sea, no se está pasando con los push o por el stack, sino el puntero de la estructura en este caso se pasa por registro. ¿Cómo se hace en IDA cuando quiero cambiar el type de la función para que me marque que ese X es el argumento? Porque vemos que solamente tiene una variable, no tiene argumentos. Acá en la representación del stack vemos que no hay ningún argumento, solamente una variable, y que el argumento se pasa por registro, o sea, se pushea el valor de ese X y se guarda en la variable y después se utiliza. Entonces, ¿cómo hago? Lo que tengo que hacer es cuando hago setType, tengo que definirla como, generalmente hay alguna user call acá, o sea, en vez de fast call, tiene que ser user call. User call me permite, vemos acá que hay, esta podría ser, le podemos cambiar el nombre, en vez de cambiar a 2 le ponemos initialize, ese es el nombre. Adelante hay que poner el valor de retorno, en este caso le pongo void, porque no tiene valor de retorno, trabaja solamente. Y después vemos que hay un puntero, void asterisco, que es la variable i, y que se pasa por ese x. Vemos que ahí lo aceptó, y entonces esa variable i, que es una variable cualquiera, se pasa a través de ese x. Entonces si voy yo ahora a la referencia, vemos que ese x le puso el valor i, pero para ser más descriptivo le vamos a poner, en vez de i ahí, vamos a ir de vuelta a setType, le vamos a poner puntero a stru, que eso es lo que pasa realmente por ahí. Stru es el valor que se pasa a través de ese x. Entonces vemos que ahora tenemos una variable puntero stru que se pasa, se usa arroba, y entre acá se coloca el valor de ese x, o sea, para que se vea que el puntero stru se pasó como argumento por ese x. Y después, bueno, es un puntero void asterisco porque es un puntero, le podría poner lo que quiera, podría ponerle directamente del tipo myStruct, un puntero del tipo myStruct, pero bueno, cambiar acá el void. Y bueno, después tenemos el nombre de la función, que no se cambió, le vamos a poner initialize, ahí está, del tipo user call, y retorna void. Vemos que al retornar de initialize, ya a x se pisa, o sea que el valor de retorno no se usa, porque se pisa acá con lo que lee, con el lea. Entonces ahora me aparece, sí, que ax acá es un puntero stru, aclarándome bien de que se pasó a través de ese x. O sea que en este caso yo tengo que, si me fijo, cuando hago setType, generalmente hay algunos ejemplos acá que usé antes, o si no busco en internet. Hay muchos user call. Vemos que algunas devuelven int, o sea, valores enteros, otras tienen varios argumentos, algunas pasan argumentos por el stack y también algún registro. Vemos, a ver si hay alguna por acá. Acá vemos integer x, integer b, y después ese x, o sea, pasa dos argumentos por el stack y uno por ese x, y devuelve un entero en ese caso. Hay varias, por ahí si no tienen los ejemplos, en internet hay 1000 ejemplos de user call. Bueno, entonces ahora ya la definimos como user call, el argumento entra por ese x, o sea que acá ese x es puntero a stru. Entonces se guarda en el var 4, o sea, en vez de pasarlo con un push, directamente lo pasa por ese x y lo guarda en el var 4, o sea que este var 4 va a ser puntero a stru. Es el puntero de la estructura.
Ahí está. Después levanta de vuelta el punto de la estructura y busca a partir del inicio de la estructura el campo que está en 198. O sea que si aprieto T, bueno, hay que apretarlo en el lugar correcto, siempre, porque si no te tira error. Me da field 198, que es uno de los campos de la estructura. Ahí está. Por ahora vemos que lo inicializa 0. Le podemos poner por ahora constante 0. Por ahí solo una inicialización y después lo usará por otra cosa. Pero bueno, por ahora le ponemos que está 0 para saber. Y después de vuelta vuelve a levantar el puntero de la estructura y acá hay otro offset, que es vemos que guarda la dirección de la string aprobaste level 6. O sea, un offset. Entonces puedo hacer ahí también T, y cuando acá me aparece size de myStruct o algo que no corresponde porque no es porque me quedó corta la estructura, tengo que agregar más, posiblemente hay un valor más que no me entró en la estructura. Entonces voy al final, la pongo dd, le agrego un de word más o 2, no importa, total, si es de más no es nada, no le hace nada. Y entonces ahora cuando aprieto T, vemos que ahora sí me aparece fill a 0. Eso seguramente fue porque cuando lo realicé en stack no agarré todo el espacio vacío que había. Bueno, entonces ahí ocupa, digamos, guarda el puntero a aprobaste, a la string aprobaste. Le podemos poner rename, puntero a aprobar. Y este otro, 1 a 4, es el puntero a practicar, a la string a practicar. Fila 4, puntero, practicar. Son las dos strings que guarda los punteros, las direcciones que apuntan a donde está la string dentro de la estructura. O sea, no guarda toda la string en sí, sino el puntero a la misma. Por eso son variables de 4 bytes, ¿no? De un word. Está a probar y a practicar al final. Bueno, esto no devuelve nada, ya está todo inicializado acá adentro. Volvemos, o sea, sí, devuelve, digamos, el puntero de la estructura de AX, pero no lo usa porque lo tiene acá igual ya. Y vemos que, bueno, hay otra variable ahora ya dentro de la estructura también, que es la variable 0, que la pone a 0 también, la inicializa a 0. Si vemos la estructura, vemos que está acá. Le vamos a poner otra constante 0, porque posiblemente son inicializaciones nomás y después tendrán le cambiaremos el nombre por lo que realmente hace. Otra constante 0, y ahora busca el puntero, otra constante 0, y la guarda acá en la estructura en el campo var_c. Entonces le ponemos puntero a otra constante 0. Bueno, entonces bueno, acá inicializaba los dos buffers de 200, memset y memset. Uno es el buffer 2 y esta estructura es el inicio de la estructura que sabíamos que era el buffer 1 porque estaba ahí arriba en el primer lugar. Entonces acá le podemos poner al lado buffer 1 para que sepamos bien que ahí está inicializando el buffer 1. Bueno, después abre el archivo example.txt, guarda el resultado en file, en struct file. Y como siempre, si es 0 se va a error, que está colorado, y si no, acá la parte verde que continúa. Después hace un read de 200, con lo cual no hay digamos overflow por ahora, y lo guarda en el buffer 2 y después lo copia, hace string copy y lo copia al inicio de la estructura que es el buffer 1. Copia los 200 bytes, acá le podemos poner acá buffer 1. Entonces el destination de todo es, el final de todo esto es que copia los 200 bytes que había en el archivo, o menos, puede copiar, y los copia al buffer 1 con el string copy, hasta que llega a un 0, obviamente. Si yo pongo un archivo que tiene un 0 en el medio, va a copiar hasta ahí, acá, porque string copy termina de copiarse cuando encuentra un 0. Pero normalmente yo podría agarrar y decir, bueno, por ahora voy a poner 200 bytes en el archivo, que los va a copiar todos al buffer 1. 200 bytes, valor 41, le pongo ahí y armo el archivo.
Bueno, ya tengo la primera parte, que es más o menos casi siempre igual, y llego a la parte donde está la función check. Check. Bueno, vemos que le pasa el puntero a la estructura. Este dest que está acá en realidad es el puntero a la estructura, que acá adentro lo vamos a tener que renombrar. Puntero a la estructura. Vemos que hay otra función, posiblemente sea un check2, le puedo poner check2. Y obvio le pasa el puntero a la estructura como argumento. Acá este dest es el puntero a la estructura también. Podemos hacer setType si queremos. Creo que no lo hicimos en el anterior. Acá sí estaba, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos el puntero a la estructura. Bueno, entonces acá va a levantar el valor de un campo. Apretando T vemos que es la string a practicar. O sea, es la dirección de donde está, que apunta la string a practicar. Y la guarda como source. Y después, como destination, está el puntero de la estructura, que es el inicio del buffer 1, porque está el inicio de la estructura también, coinciden. O sea que acá sería buffer 1. O sea que, ¿qué va a hacer? Va a tomar la string a practicar y la va a pendear al final, porque string_cat lo que hace es, en una string que ya existe, que es la buffer 1, donde están los 200 bytes, los que yo leí del archivo, le apendea al final la string a practicar, que era la que se inicializaba dentro de initialize acá. O sea, esta a practicar y repasar más. Esta string la va a colocar al final en la memoria y la va a pendear acá adentro, la va a pendear y la va a guardar también, y ahí es donde va a haber un overflow, porque si yo copié 200 bytes y le apendié una string al final y estaba justo el buffer de 200, al apendiarle una string a continuación va a haber un overflow. Después hay un string len y bueno, y acá guarda el largo del string, o sea, podemos poner largo de la string apendiada, largo, y vemos que compara si el largo es E5, y si es E5 vemos que se va a la parte roja, y si no, continúa por la parte verde. O sea que tendríamos que chequear si la string de 200 más el largo de la string a practicar me da E5. Vamos de vuelta a donde está la string a practicar, acá, al initialize. Ops. Nos fijamos cuál es el largo de esto. Entonces ponemos len de y vemos que es, oh, me confundí, hay dos comillas acá, ahí está, len es 29, o sea que 29 sería hexadecimal de 29, que es la string a practicar, más 200, vemos que me da es 5, o sea que estaríamos bien. O sea que habiendo llenado el archivo con 200, al apendiarle esta stringcita al final, me da justo el largo de 5. Por lo tanto, estamos bien. O sea que va a pasar ese chequeo del largo de la string que se concatenó, que está acá dentro de check2. O sea, este largo va a ser E5. Entonces va a venir por acá. Va a agarrar SX, lo va a poner a 1. Shell SX2, sabíamos que era multiplicar por 4. Por acá no sé si está. ¿Sí? Shell X2 es equivalente a X por 4. Entonces, el valor 1 lo multiplica por 4. Y desde el inicio del buffer, o sea, el inicio de la estructura tiene el primer buffer, acá está buffer 1. Buffer 1. Va a leer el cuarto byte, o sea, le va a sumar 4 y va a leer el cuarto byte y lo va a comparar con 49. O sea que nosotros tendríamos que ir al cuarto byte. Sería acá. Offset 4. Entonces sería 49. O sea que si ese es 49, o sea, si este no es 49, vemos que saltea acá un flag que lo pone a 1. Veamos qué es. Vemos que era constante 0, pero le podemos poner
flag. Ese lo pone a 1 solo si el byte es 49, flag o flag de decisión, porque ya vamos a ver que al salir de acá chequea ese mismo flag. Al volver de la función check2, si acá comparamos, vemos que solamente si el flag de decisión es 1, viene a, esto es printf, lo podemos ver acá, si entramos, vamos a la función como siempre, está printf, entonces estas son printf, lo vamos a renombrar, printf, entonces vemos que al ponerlo como printf ya esto se transforma, solo automáticamente cambió a mostrarme cuál es el argumento con el porcentaje, el primer argumento, y el otro es el argumento de lo que va a imprimir. Si yo hago T acá, vemos que uno es a aprobar y aquí en este otro es a practicar. Entonces quiere decir que acá tenemos la zona roja de error y acá tenemos la zona verde porque acá aprobamos, que imprimiría el cartel de que aprobamos, es la zona verde. Y esto se decide con el flag de decisión si está a 1, que estábamos acá adentro, y solamente se pone a 1 si el cuarto byte es 49. O sea que acá es importante que pase, porque si no pasa, esto es la parte verde, porque si no pasa, no se pone a 1. Recordamos que este flag de decisión originalmente estaba seteado a 0, o sea que si no pasa por acá, va a seguir siendo 0. Después agarra de vuelta y multiplica e de x por 5 y lo guarda en eax, o sea que, y después vuelve a tomar el inicio de la estructura, que es el buffer 1, que está acá, buffer 1, y en ese buffer busca el quinto byte y se fija si es 50, y también si es 50 pone, o sea, otra vez el flag de decisión, que es este flag de decisión, lo pone a 0, o sea que acá no tendría que venir, porque si pasamos por acá lo va a poner a 0 y no vamos a ir al lugar correcto. O sea que tenemos que hacer que si es 0, si el quinto byte es 0, vemos que saltea el poner a 0 ese. O sea, viene por acá y no lo pone a 0. Entonces el quinto byte tendría que ser 50. Vamos por acá, donde está el archivo. El quinto byte, el quinto, vemos acá el offset 5, le ponemos 50. Bueno, y después de eso, ¿qué pasa? Ya una vez que sale, ese es todo el chequeo, vemos que pone el flag de decisión acá a 1, evitamos que lo ponga a 0, sale, y cuando sale, compara el flag de decisión con 1, y entonces si es 1, viene a aprobar, y si no, va a practicar. Veamos si funciona, o si nos equivocamos en algo. Total, siempre hay posibilidad de corregir. Vamos acá a Command. Aprobaste level 6. Quiere decir que este es muy sencillo. Vimos sencillamente cómo se puede reversir estáticamente, no tiene mucho problema. Así que bueno, nos veremos en el ejercicio 7.